Bueno, me llamo Jorge Fernández Díaz, tengo 46 años, nací en el barrio de Palermo, soy hijo de dos asturianos, soy escritor desde los 12 años y soy periodista desde los 19, dirigí varias revistas como Somos, Gente, la revista Noticias, fui secretario de redacción del El Cronista, me fui a la Patagonia, viví intensamente la vida en la Patagonia durante 5 años, fui jefe de redacción de un diario que se llamó La Mañana, ahora se llama La Mañana del Sur, se llama el Diario del Neuquén en su momento. Actualmente soy secretario de redacción del diario La Nación. Escribo desde hace mucho tiempo, publico desde no hace mucho, pero este libro que se llama El asesinato del buen izquierdo, lo escribí a los 24 años y lo publiqué por entregas como folletín en La Razón vespertina. Luego escribí un libro de investigación periodística que se llamó El hombre que se inventó a sí mismo, de Bernardo Neustadt. Me trajo muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, porque Neustadt era muy poderoso en ese momento y me hizo la vida imposible. Luego escribí una novela de aventuras, que era una especie de homenaje a Sherlock Holmes, por un lado, y a Borges por el otro, se llamó El dilema de los próceres. Y cambió totalmente mi vida y mi literatura haber escrito este libro que se llamó Mamá, que lleva 12 ediciones vendidas en la Argentina y 4 en España, que es un reportaje novelado a mi madre, una especie de novela verídica sobre mi madre, una inmigrante que llegó en 1947 a la Argentina. Como parte de esta continuación y ruptura, escribí finalmente Fernández, que fue publicado este año precisamente, y que cuenta la historia de mi propia generación y del desconcierto de un grupo de argentinos que trata de encontrar su rumbo, su destino, después de haberlo perdido todas las ilusiones. Te diría que después de tantos años encontré una especie de estilo, digamos, ¿no? Quienes lo ven desde afuera piensan que es un estilo que tiene que ver con la prosa narrativa periodística, no con el periodismo tradicional, sino con la prosa narrativa periodística, como si fuera una non-fiction falsa, digamos, ¿no? Como si fuera una especie de a sangre fría pero de ficción, por decirlo así. Es decir, hay un tono donde parece que estoy contando periodismo narrativo, pero es mentira, es ficción. Por eso yo te contaba que es tomar el material del periodismo para malearlo hacia la literatura, ¿no? Esto me lo hizo ver claramente nuestro jefe, legendario jefe de suplemento cultural, Hugo Becasese, que es un gran lector, y cuando leyó Fernández dijo, bueno, el material, es como si usaras el material, el tono del periodismo narrativo para contar ficción. Y eso te podría decir que podría ser una síntesis de lo que es mi estilo. Creo que el periodismo tiene deberes, la prensa tiene deberes republicanos, políticos, públicos, muy importantes porque es un oficio de masas, de comunicación, que juega roles muy claros en, en la República, en el país, digamos, ¿no? Hoy el periodismo, desde la década del 90 para acá, ha cumplido un rol fundamental en la política, en la construcción y deconstrucción de la política, ¿no? La investigación periodística, la ética que uno tiene que tener con la verdad frente a los lectores. Creo que tiene reglas el periodismo que no tiene la literatura. La literatura creo que no tiene reglas. Creo que la literatura, la única regla es que seas bueno. Y si no te sale, sonaste. Creo que la literatura en ese sentido es amoral. Y también que lo sea. La literatura es un arte que está más allá de las convenciones. Pero por supuesto hay libros libros que yo no podría escribir, libros que me violentarían personalmente ser autor de ellos, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando yo escribo literatura trato de escribir libremente, sin tener el ojo ni siquiera de ciudadano detrás, ¿no? No creo en la literatura comprometida, ninguno de esos mitos de la década del 60 y del 70, ¿no? Creo que el único compromiso que hay es con la historia, con que la historia sea verdadera y realmente buena, ¿no? En Mamá se unió el periodismo, la literatura, la familia, el memorialismo, todo junto, digamos, ¿no?
Era un momento muy particular, yo tuve una crisis creativa muy importante, hace aproximadamente unos 6 años. Todo lo que escribía me parecía falso. Hay que entender que yo siempre quise ser un novelista de peripecias y de género. Me encantaban los géneros menores, el policial, los supuestos géneros menores, ¿no? Por supuesto. Y hace unos 5 o 6 años todo lo que escribía me parecía falso. Me parecía que los personajes no existían, que no tenían intensidad, no entendía realmente qué me estaba pasando. Fue el momento de mayor crisis económica de la Argentina y eso se juntó, de alguna manera, se ensambló con la historia de mi propia madre, ¿no? Que vino en 1947 de España, corrida por la miseria. Mi abuela la puso en un acto de desesperación en un barco y le dijo, sálvate vos. Nosotros vamos a tratar de ir después. Ella vino sola, tenía 15 años. 15 años en aquel entonces era... Hoy los chicos de 15 años son mucho más despiertos, mucho más inteligentes. 15 años viniendo de una aldea, imagínate, era como una niñita de 8 años, llegando a un nuevo mundo, no, consiguió unos tíos que eran, no resultaron todo halagüeños para ella. Y bueno, su familia se fue quedando en España y ella se fue quedando aquí, se fue haciendo Argentina, sufrió un gran desarraigo durante años, sufrió mucho el haber quedado separada de su verdadera familia por el océano, por las distancias. Las distancias antes eran mucho más pesadas de lo que son ahora, no existía internet, no se podía hablar por teléfono seguido. Era realmente un exilio, ¿no? Verdaderamente un exilio. Mi mamá vivió todo eso hasta que, diríamos, en los últimos 20 años se había vuelto a Argentina, finalmente había aceptado su destino de Argentina, ¿no? Ya estaba un poco más feliz, ya estaba en el final de su vida, cuando le toca la peor crisis económica de la historia argentina, 4 años de recesión, devaluación, vuela todo por el aire. En ese momento, muchos amigos nuestros, españoles, italianos, que vivían con jubilaciones paupérrimas, empiezan a pensar que se tienen que ir del país. Mi mamá acompaña ese proceso personalmente, los lleva a muchos a Ezeiza, los acompaña a Ezeiza, los ayuda a vender sus pocas cosas. Imagínense que yo tengo tíos que, por ejemplo, vivieron 50 años en el barrio de Palermo, después de haber venido de una aldea perdida, corridos por la miseria, y que al final de su vida, cuando ya tenían que estar tranquilos y reposar, no se podían bancar con las jubilaciones argentinas en medio de la gran crisis que había, y tenían que vender lo poco que tenían y volver a aquella aldea. 50 años después de haber vivido en el barrio de Palermo, volver a una aldea fría, lejana, era como volver a los inicios, pero no al hogar. El hogar de ellos era acá. Entonces, a mí me impactó tanto esto, porque me pareció que, después lo verifiqué, que era la primera vez que existía una generación en América Latina de inmigrantes que habían sido corridos en su infancia y adolescencia por la miseria. Se habían desarraigado, habían aceptado su país de adopción como propio y al final de sus vidas eran corridos por la miseria del país adoptivo, porque había cambiado el mundo, y tenían que volver al inicio. Ese doble destierro, ese doble dolor, esa doble tragedia humana que vivió la generación de inmigrantes de mi mamá, me pareció muy impactante. Ahí lo vi como periodista y digo, la pucha, acá hay algo impactante. Pensé en escribir una nota, era director de noticias, de la revista Noticias en ese momento, entonces pensé en escribir una nota sobre esto. Y después, a medida que hablaba con mi madre, me daba cuenta que la gran historia era mi mamá, que era una historia increíble de mi mamá, que era la historia de estos inmigrantes que habían dejado todo, que habían vivido de una manera tan dolorosa y tan profunda, ¿no? Y entonces ahí mixturé las dos cosas, la de periodista y la de escritor, porque decidí entrevistarla durante 50 horas. Tomé un lápiz y papel y la entrevisté como periodista y como hijo a la vez, en esa ambigüedad de que a veces preguntaba como hijo y a veces preguntaba como periodista. Esa fue una experiencia periodística alucinante y humana. De hecho, a mí me cambió la vida esa experiencia, ¿no? Es decir, entrevistarla durante 50 horas, descubrir miles de cosas de mi madre que yo no sabía, a pesar de que sabía muchas.
bueno, descubrir un modo eh, que cuanto más, descubrir algo profundo, ¿no? Que cuanto más subís en el árbol genealógico, más te encontrás a vos mismo. Que el árbol genealógico, si uno pudiera dibujarlo, tiene el perfil de tu cara, finalmente, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Argentina, en algunos países de América Latina ha pasado lo mismo, en otros países, hemos hecho como una especie de corte con nuestra tradición. Nosotros, cuando dicen, ¿de dónde descienden ustedes? De los barcos. No, nosotros no descendemos de los barcos. Nosotros descendemos de todas unas familias de generaciones y generaciones de españoles, de italianos, de polacos, muy ricas y muy gigantescas. Y nosotros hemos hecho como un corte, digamos, ¿no? En ese sentido. Y ha sido un corte que realmente no nos ha hecho bien, no nos ha hecho mucho daño. Así que, fíjate, esa experiencia de ser periodista, narrar como periodista, como hijo y como escritor, un libro fue muy importante para mí, porque mixturaba todos los oficios posibles, incluyendo la de ser hijo. En el final de Mamá, cuando yo me preocupo porque mi madre va a una manifestación de Plaza de Mayo, y ella indignada me dice, pero son, ustedes, ustedes tienen miedo a algo peor que a la muerte, ustedes tienen miedo a vivir, me dice mi mamá. Yo sentí que varias generaciones de inmigrantes nos hacían así con el dedo, a varias generaciones de argentinos, de nuevos argentinos, diciéndonos nosotros que hemos vivido una vida extraordinaria, que hemos vivido una vida dolorosa, llena de pasión, llena de ideales, buscando, que nos movimos alrededor del mundo, que movimos las, las, las montañas con nuestras manos, nosotros hemos engendrado muchachos sin propósito, que no saben a dónde van, que están temerosos de la vida, etcétera, ¿no? Eso me impactó mucho. Entonces dije, bueno, escucha, ¿por qué nos convertimos en esto nosotros, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo contar qué me pasó a mí ahora, ¿no? ¿Qué le pasó al hijo de mamá? El hijo de mamá es Fernández, ¿no? Que Fernández soy yo y es cualquiera. Cualquiera es un Fernández. Fernández es una palabra, es un apellido tan común que es cualquiera de nosotros. Significa cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y yo quise hacer lo mismo, es decir, quise hacer una autobiografía periodística, estilo lo que había hecho con mi madre, una biografía periodística novelada. Dije, bueno, ahora voy a novelar mi vida. Listo, parecía sencillo. Cuando empecé a escribir sobre mi vida, empecé a mentir, porque no me quería meter con este amigo, no quería generar este enemigo, esto no lo podía contar. Entonces empecé a mentir, empecé a falsear las cosas. Eh, Cuando avancé me di cuenta que era un libro totalmente deshonesto, inocuo, tonto. Entonces lo tiré y dije, no, empecemos de nuevo, ¿no? A ver, si en el género de la verdad estoy mintiendo, ¿qué pasa si me paro en el género de la mentira para contar la verdad? Eso es toda una paradoja, ¿no? El género de la mentira es el género de la ficción. Cuando una ficción es realmente buena, es más verdadera que la verdad. Cuando es verdaderamente buena. Entonces dije, si soy capaz de, desde la ficción, contar la verdad, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces tomé todos los personajes, tomé mi propia vida, la vida de mis amigos, la vida de mis enemigos, la vida de gente que había conocido y gente que había imaginado, las historias que había vivido, las que vivieron otros. Metí todo en una gran licuadora, y construí 30 personajes, o 20 o 30 personajes, y unas 15 o 20 historias importantes que representaran a mi generación, que fueran una mixtura completa, pero que no fueran literalmente, no hay ningún personaje que exista en Fernández verdadero, no existe ninguna de las acciones que se cuentan ahí, o algunas solamente son verdaderas, la mayoría son ficcionales, pero todas ellas son verdaderas. Son verdaderas en el sentido que representan lo que yo vi. Yo, como decía Hemingway, he vivido con los ojos, he vivido mucho, pero he vivido con los ojos, he vivido mirando, y eso me ha ayudado mucho en la literatura. Porque escribo. Se podrían decir varias cosas, que escribo para que me quieran, que escribo para buscar mi identidad, para construir mi identidad.
una de las cosas fundamentales para las que escribo. Eh, Escribo para contar cosas que ningún otro podría contar. Ahora escribo para eso. Y que sería una pérdida y una pérdida, me parecería a mí, que cosas que yo vi y sentí no quedaron escritas. Cuando yo tenía 12 años, mi mamá me regaló la colección Robin Hood, que era una colección de libros de aventuras, amarilla. Ya no la tengo en casa siquiera, pero allí leía a Wells, a Conrad, a Verne, a Salgari, como leímos muchos, y eso realmente, esa lectura me convirtió en escritor. Por eso siempre leo y releo a Stevenson en La isla del tesoro, que es una gran novela que fue una gran inspiradora a lo largo de mi vida, ¿no? Luego tuve un momento tremendo cuando tenía 18 años, que fue que descubrí la novela negra, la novela policial. Descubrí que la novela policial podía ser una de las grandes artes, una de las grandes literaturas, que era más seria la literatura policial que ninguna otra literatura posible. Leía a James Cain, que es uno de los grandes escritores del género. Aquí está Pacto de Sangre, pero es autor también de El cartero llama dos veces y de tantos clásicos, ¿no? Un gran escritor, ¿no? Y por supuesto el padre de todos los escritores de la novela policial, que es Raymond Chandler, y El largo adiós, que me voló literalmente la cabeza. El largo adiós es una especie del Quijote de la novela policial. Tuve, por supuesto, un gran encuentro con los autores latinoamericanos, sobre todo los autores del boom. Entre todos ellos, García Márquez. Traje Noticias de un secuestro. Traje Noticias de un secuestro porque es una novela verídica, digamos, pero podría decirte que leí absolutamente todos sus libros, que me han influido de una manera decisiva, como escritor y también como periodista, ¿no? Creo que para mí es el gran cronista que tuvo América Latina en todos los tiempos, ¿no? Entre los argentinos tuve dos grandes escritores que me influyeron muchísimo, que fueron Osvaldo Soriano y José Pablo Feynman. Ambos escritores, novelistas, que yo leía a los inicios de los 80. Por eso es que elegí La crítica de las armas como una de las grandes novelas, aunque es más tardía, no la leí en los 80, sino mucho después, cuando la escribió, pero José Pablo Feynman fue de alguna manera mi mentor. Ni el tiro del final, Últimos días de la víctima, El ejército de cenizas, aquellas novelas magníficas que Feynman escribían, tuvieron mucha influencia sobre mi vida literaria. Por supuesto también el Gordo Soriano, a quien conocí, a quien entrevisté, con una sombra ya pronto serás, que fue una gran novela en su tiempo, pero ya había hecho otras novelas maravillosas, como No habrá más penas ni olvido, como Cuarteles de invierno. Soriano realmente fue un escritor maldito para la academia, pero que para mí significó mucho, también como periodista, no solo como escritor. Como verán, estoy eligiendo algunos periodistas escritores, ¿no? Tuve un momento tremendo con Ernest Hemingway, un momento de amor total, después de haber tenido un momento de odio. Elijo Muerte en la tarde, que es uno de sus libros más ocultos o más oscuros. No es un verdadero clásico de Hemingway, pero para mí es una gran novela y un gran tratado sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? En la línea de los hemingwaynianos, el más grande escritor que dio quizás la línea de Hemingway en los Estados Unidos fue Raymond Carver, un verdadero estilista del cuento corto. De qué hablamos cuando hablamos de amor. Es un libro bellísimo, lleno de escueto pero contundente, lleno de misterios. Realmente te enseña a escribir, es un tipo que enseña verdaderamente a escribir, ¿no? Siguiendo con los argentinos, tuve mi gran momento con Adolfo Bioy Casares, a quien considero uno de los grandes escritores de todos los tiempos. El sueño de los héroes, posiblemente la mejor novela que se haya escrito para mí en el siglo XX en la Argentina. Y por supuesto también sus cuentos de amor, sus cuentos fantásticos realmente me han apasionado, ¿no? Otro escritor, periodista, Truman Capote. No elegí a Sangre Fría, que es el clásico que todos conocemos, el clásico de los clásicos, pero elijo una pequeña novela que se llamó Desayuno en Tiffany's,
tiene una maestría narrativa y de composición de los personajes realmente inspiradora, ¿no? Bueno, acá les muestro uno de los grandes libros. Traje un solo tomo, que son los libros, los cuentos completos de Scott Fitzgerald. Más que sus novelas, más que Gran Gatsby y otras novelas de Fitzgerald, creo que los cuentos de Fitzgerald, que escribía curiosamente para publicaciones populares, para revistas femeninas, son una de las grandes obras maestras de la literatura, como se ha demostrado con el tiempo, ¿no? Es muy interesante porque este proceso de escritura popular se convirtió luego, con el tiempo fue visto como una escritura excelsa, que lo es. Scott Fitzgerald es uno de los grandes maestros del cuento de todos los tiempos, ¿no? Y por supuesto tuve un ataque, un ataque, diría una enfermedad por este señor. Traigo las obras completas, un tomo de las obras completas, porque todos sus libros parecen un solo libro. Me refiero a Borges, que se convirtió en una verdadera obsesión para mí. Lo leí en todos los tiempos de maneras distintas. Lo leí cuando tenía 14 años de una manera, lo leí cuando tenía 19 de otra, lo leí cuando tenía 25 de otra, lo comprendí recién cuando tenía 40. Y lo sigo releyendo en la esperanza de seguir descubriendo cosas nuevas y cosas nuevas de mí. Tuve que hacer un proceso de desintoxicación de Borges, porque me había convertido en un borgiano tan grande que le copiaba hasta la forma de escupir, como Borges decía de un guapo. De manera que tuve que desintoxicarme para no escribir como Borges, pero realmente su influencia ha sido muy, muy importante. Y elegí finalmente a un amigo, pues yo soy el fanático absoluto de las novelas de capa y espada, y creo que El Capitán a la Triste, de un amigo mío, Arturo Pérez Reverte, que es una novela actual, esa saga de A la Triste lo va a dejar en la historia de la literatura, paradójicamente, porque él lo escribió como folletín y sin embargo lo convirtió en un clásico, ¿no? Así que por eso he elegido finalmente este libro. Bueno, voy a leer un fragmento del libro Mamá, que sirve prácticamente como comienzo de la novela. La asaltaban el llanto en todo momento y por cualquier cosa. Pero ella no le daba importancia a los síntomas y seguía entretenida en problemas ajenos. Mi mujer, médica al fin, le dijo que posiblemente se tratara de una depresión y le explicó con mucho cuidado que era trabajo para la psiquiatría. Todavía no sé cómo logró convencerla. Mamá, superando todos sus prejuicios, permitió que le hicieran una evaluación psicológica y luego que le destinaran a una profesional de mediana edad, a quien le fue relatando semana a semana su pequeña historia. Le recetaron una pastilla milagrosa que le mejoró el carácter. La depresión fue cediendo y el tratamiento la pulverizó. Pero yo estaba intrigado por saber qué pasaba realmente en el diván. No podía imaginar dos cosas más antagónicas, que esa vieja asturiana descreída y aquella sofisticada discípula de Freud. Un día se lo pregunté directamente. La doctora es muy inteligente y muy comprensiva, me respondió con cautela. ¿Y qué te dice cuando vos le contás todas esas calamidades? A veces se le llenan los ojos de lágrimas. ¿A quién? Me sorprendí, creyendo haber oído mal. Aquella misma tarde compré este cuaderno Rivadavia de hojas cuadriculadas y tapa dura y anoté una primera frase: la mujer que hacía llorar a su psiquiatra.